Bueno, entonces nuestro tema es celebrando la Pascua en sinodalidad. Pienso que es importante tenermos en cuenta lo que habla el Papa Francisco. Entonces, Ada, puede pasar. Miren, a menudo el proceso sinodal también es difícil y a veces incluso podemos desanimarnos. Pero lo que nos espera al final es sin duda algo maravilloso y sorprendente, que nos ayudará a comprender mejor la voluntad de Dios y nuestra misión al servicio de su reino. Yo comienzo trayendo ese discurso del Santo Padre, el Papa Francisco, que en mensaje de Cuaresma, realizado el 25 de enero de este año, trata sobre ascesis quaresmal, itinerário sinodal. Bueno, como fue una invitación del Papa Francisco para la Iglesia, nada mejor que una mensaje de él para empezarmos esta nuestra charla, ¿no? Y tenemos ahí varios puntos de reflexión. Reflexionando sobre la transfiguración del Señor. El texto del Papa está acerca de esto, de la transfiguración del Señor. El Papa dice que los tres discípulos que acompañaban a Jesús tuvieron la oportunidad de contemplar la gloria, la luz resplandeciente. Esta visión beatífica causa asombro, tal vez miedo, pero es transformadora, ya que no es una luz que proviene de algo externo, sino que irradia del mismo Señor, desde dentro de él. Nuestro Padre San Agustín siempre dice que tenemos que buscar el Señor dentro de nosotros y ahí está la luz, dentro de cada persona. Por lo tanto, en el transcurso del proceso sinodal se encuentran muchas dificultades y se diagnostican problemas, pero no se puede desanimar, porque la visión final es un hermoso panorama y es una visión transformadora. Siento la necesidad de traer algunos puntos de reflexión. Primero, puede pasar, Ada. ¿Qué es la sinodalidad? Sé que ya hemos escuchado varias veces en muchos lugares lo que es la sinodalidad, pero ¿alguna vez nos detuvimos a pensar que la sinodalidad es comunión? ¿Usted ya ha pensado en esto? ¿Que sinodalidad es comunión? Bueno, somos la iglesia católica. Esta palabra católica significa universal. Así que estar en comunión era abrazar todo lo que es la iglesia. Debemos abrazar y aceptar la Sagrada Escritura, la tradición de la iglesia, el magisterio de la iglesia. Abrazamos toda su historia y carismas. La iglesia tiene una riqueza de carismas, de dones. Después también es importante considerar otro término para comprender bien lo que es la sinodalidad.
Según el cardenal Sergio da Rocha, un cardenal de Brasil, ¿qué, qué término es este? Es colegialidad. Por ejemplo, la que debe existir entre los obispos, quienes deben estar unidos al Papa y el con consecuencia utilizar valiosos instrumentos para que la Iglesia sea sinodal, concilios ecumênicos, sínodo de obispos y conferencias episcopales, bien como también en la orden, los capítulos generales, provinciales, vicariales, de las delegaciones, las asambleas, los encuentros de la diversidad de trabajos que tenemos, como los encuentros laicales. Ahí vivimos la colegialidad. Otro punto, sí, es claro que de la etimología de la palabra sínodo, tenemos el significado de caminando juntos. Esto significa participación y comunión, apuntando a la unidad y universalidad del pueblo de Dios. A pesar de el Papa nos recuerda que es fácil de expresar con palabras, pero no de poner en práctica. Y esto es verdad. Es muy fácil hablarmos de sinodalidad, de caminarmos juntos, pero vivir esto, llevar esto a serio es difícil. Otro punto de esta pregunta es, el documento del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, trata de una iglesia servidora y ministerial, donde hay diversidad de vocaciones y ministerios, en la que las figuras de autoridad son servidores, así como el sucesor del Pedro, el Santo Padre, que es servidor de los servidores de Dios. Es decir, pueblo de Dios, para ser signo de comunión, es necesario comprender que reine entre todos la verdadera igualdad en cuanto a la dignidad y la acción común de todos los fieles en la edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, debe reinar la sinodalidad, la comunión. Reine entre todos la verdadera igualdad en cuanto a la dignidad y la acción común de todos los fieles en la edificación del cuerpo de Cristo. Otra pregunta es, adelante, Ada. ¿Cuáles son los objetivos del sínodo? Bueno, imagino que ya los conocemos también, pero es bueno recordar cuáles son. El primero, es un estilo y una forma de ser. Como el pueblo de Dios camina en comunión, como cada miembro lleva a cabo su misión juntos. Este es uno de los objetivos del sínodo, perceber cómo caminamos juntos y cómo somos pueblo de Dios. Para sermos coherentes, verdaderos con la llamada del Señor, tenemos que abrazar un estilo de vida, una forma de ser. Y la sinodalidad, la comunión, nos hace personas mejores porque es
esta forma de ser, la de Jesús. El objetivo de este proceso sinodal también es brindar una oportunidad a todo el pueblo de Dios para discernir juntos cómo avanzar en el camino de ser una iglesia más sinodal a largo plazo. O sea, no es simplemente ahora, en este año, en estos 3 años, pero es a largo plazo que vamos trabajando la sinodalidad, vamos caminando juntos siempre, no solamente por esta invitación del Papa Francisco para este periodo. Otro punto es, otro objetivo es el sínodo actual quiere escuchar. En otros tenemos los testimonios de muchas charlas, ¿no? De los obispos, personas invitadas, pero no de escuchar a toda la iglesia. Y con este sínodo, un sínodo para escuchar con todo el pueblo de Dios lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia. O sea, no es escuchar simplemente una pastoral, una ciudad, un cura, un obispo, pero lo que el Espíritu Santo va a decir a la iglesia. Hacemos esto escuchando juntos la palabra de Dios en la Sagrada Escritura y en la tradición viva de la iglesia. Y luego escuchándonos unos a otros y especialmente a los marginados, discerniendo los signos de los tiempos. Es un trabajo de escucha, pero también de atención, de responsabilidad, de cuidado con la otra persona, respeto con lo que hay de sentimientos, emociones, lo que traen de su historia, para que haya una escucha del Espíritu Santo. Bueno, el tercer punto, ¿cómo celebrar la Pascua en sinodalidad? Primero, acoger la palabra de Jesús, encontrarlo, escuchar testimonios sobre la presencia de Jesús en la vida de las personas son acciones fundamentales que deben ser vividas, compartidas y testimoniadas por nosotros. Es así como nuestra vida personal, familiar y comunitaria se ilumina con la presencia viva de Jesucristo. La Santa Palabra, escrita y vivida, nos abre horizontes en el camino de la sinodalidad, a través de una experiencia de fe personal y comunitaria. Como iglesia sinodal, estamos llamados a caminar juntos, desafiando este modelo de sociedad que por diversos medios hace prevalecer el individualismo. Esto es lo que nos dice don Esmeraldo, Monseñor Esmeraldo, en el mensaje de Pascua de este año. Monseñor Esmeraldo es un obispo de Brasil también. Entonces, en este punto vimos que iglesia sinodal es distinta de individualismo. No es posible una iglesia sinodal con individualismo. Podremos tener las individualidades, las personalidades, pero no individualismo.
Otro, el llamamiento del Papa Francisco en su mensaje ya citada por la Cuaresma. Debemos emprender un camino cuesta arriba, que requiere esfuerzo, sacrificio y concentración, como una excursión a la montaña. Estos requisitos son importantes también para el camino sinodal, que como iglesia nos comprometemos a realizar. Por eso nuestro esfuerzo y dedicación, nuestra búsqueda por hacer la voluntad de Dios y vivir su reino, vivimos la Pascua, vida en abundancia, en disposición feliz por la común unión. Mira que no es una simple unidad, es una común unión, una comunidad, una comunión. Cristo resucitado, Señor de la vida y de la historia, que tiene poder para iluminarnos y en nosotros, el que abrió las puertas del sepulcro, nos provoca a abrir el corazón a las necesidades de nuestros hermanos y hermanas, que llaman a nuestra puerta en busca del pan y del reconocimiento de la dignidad humana y nos enseña a amarnos. Esto se debe también porque en Brasil estamos viviendo la campaña de la fraternidad y es justamente dar de comer a los que tienen hambre. Jesús nos enseña a superar las dificultades y las angustias, sobre todo a vivir en el respeto de las diferencias, a luchar por la justicia y la paz, a crecer en la acogida y la ternura, a no aceptar tampoco la indiferencia y la desigualdad. Valoramos el diálogo y la escucha, porque amar al prójimo puede requerir un acto de fe. El resultado, sin embargo, es el acto fundacional de la humanidad. Es también el paso decisivo del instinto de supervivencia, como recuerda Bauman. Voy a repetir esta parte. Amar al prójimo puede requerir un acto de fe. El resultado, sin embargo, es el acto fundacional de la humanidad. Es también el paso decisivo del instinto de supervivencia, que debemos estar siempre atentos a las relaciones con las personas. Jesús era el hombre de las relaciones con los más pequeños, los sufridores, los que estaban excluidos de la sociedad. Entonces, vivir la sinodalidad, vivir la Pascua en sinodalidad, es esto, una iglesia que no pasa por la individualidad, por una iglesia, por una comunidad en comunión, provocados e enseñados por Jesús en un acto de fe, amadurecer y crecer como cristianos, como agustinos, como personas de bien. Es un poquito que
yo gostaria de compartir con ustedes. Mi voz está un poco cansada por la Semana Santa, pero yo creo que puedo hablar lo que preparé. Más que bien, padre. Yo No pensé que sé de si, verdad estaba cansado, ¿no? Perfecta su voz, no, maravillosa su intervención. Muchas ah, gracias. no Muy sé claro. si